invento es hacer algo en base a un desarrollo tecnológico. Creo que viene de Gloria pequeña. Las razones pueden ser muy variadas. Como emoción es universal. Laura, Eduardo, Pablo y Germán te acompañan en La Dichosa Palabra, sábados 20 horas. El Ballet de Bulgaria presenta en México El Lago de los Cisnes. Además, les tenemos los pormenores de la inauguración de la Feria del Libro de La Habana, donde México es país invitado de honor. Mi querida Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Tenemos mucha información muy diversa, muy variada. Es miércoles internacional, ya lo dijiste, vamos a estar, entre otros sitios, en La Habana. Así es. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de cine mexicana. Y Laura, vamos a comenzar con una lamentable noticia. Alcanza la inmortalidad una gran poeta de padres ucranianos. Su padre, de hecho, llegó a México en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando apenas él, el papá, tenía 9 años. Gloria Herbitz se convirtió en la poeta de la migración, vivió mucho tiempo en la Ciudad de México, estuvo en Campeche, después radicó en Estados Unidos y se volvió una voz preponderante para las mujeres, de manera particular para las mujeres migrantes de Rusia. Aquí un recuerdo a Gloria Herbitz. Desde que tenía 26 años, Gloria Herbitz comenzó a escribir Migraciones, un poema orgánico que fue publicado por primera vez en 1976. La poesía y yo fuimos nutriendo el poema y al mismo tiempo la poesía y el poema me fueron nutriendo a mí. Claro, uno escribe poesía siempre a partir de uno mismo, de algún modo no es que sea ni biográfica ni nada, pero es a partir de lo que tú sientes. Fue un proyecto literario que mantuvo por más de 45 años en continuo proceso. Aparecieron ediciones con versiones de poemas ampliadas y revisadas. La última publicación de esta obra se hizo en el año 2020, en la que incluyó textos inéditos. Siento que mis migraciones son más dentro de uno mismo que hacia afuera. Pero en ese caso, digamos que sí ¿cómo dijera? Hay lazos, o más que lazos, como que están intercomunicadas esas migraciones hacia afuera y hacia adentro. La escritora mexicana también publicó Saharit, Giscor y Fragmento de Ventana. Además, tradujo al español obras de Samuel Beckett, Rita Dove y Clarice Lispector. En el año 2019 fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que otorga el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio de Chile, y 2 años después recibió el Premio PEN México de Excelencia Literaria. A los 79 años falleció Gloria Herbitz. Bueno, premio de poesía Pablo Neruda también, que reconoció su talento, su trabajo. Laura, y ya lo escuchábamos en esta nota, una mujer que de alguna manera mantiene viva la tradición judía de la poesía con este poema en canon muy interesante, donde cada vez que escribía algo nuevo y publicaba una nueva obra, iba sumando la obra anterior como parte de un mismo discurso, como parte de un mismo poema. Si bien ya lo escuchábamos, dice que no es una cuestión autobiográfica, insisto, lo que decía al presentar la nota, sí da voz a la mujer, sí da voz a las mujeres, en plural, migrantes, y no solo de Rusia, en estos fenómenos que se viven hoy en día. Yo creo que sus libros cobran una vigencia muy particular.
Esa forma de escritura llama muchísimo la atención, un constructo que podríamos decir muy orgánico, dinámico, que se va sumando en capas a lo largo de su vida, que se llama, como dices, Rafa, migraciones, algo que también llama mucho la atención. Se mencionó en la nota que fue traductora de Clarice Lispector. No recuerdo si se mencionó también que de Ana Akhmatova. Clarice Lispector es una autora brasileña, bueno, nacida en Ucrania, realmente de origen ucraniano, judía. Ya nació en Brasil, pero conservó grandes rasgos de esta cultura de origen ucraniana. Y bueno, pues ser traducida por Gloria Hervitz, me parece que es un tema interesante darse cuenta cómo seleccionó a las mujeres que tradujo. La visión de la propia Clarice Lispector sobre la mujer es muy singular, inclasificable su trabajo, y también en el caso de Ana Akhmatova, la pareja de Modigliani, de quien conocimos una fotografía, bueno, un retrato que hace Modigliani en la exposición que se presentó en nuestro país el año pasado con motivo de una serie de obras del grupo de Modigliani, de los contemporáneos de Modigliani y del propio artista italiano. Y bueno, pues ahí está Ana Akhmatova, ahí estaba Ana Akhmatova retratada, una de las poetas rusas de su generación más importantes, que tuvieron también esa fortuna de poder llegar a nuestro idioma y a otros idiomas gracias a traducciones como en el caso de Gloria Hervitz. Ana Akhmatova se suicida. Una historia trágica, sí, pareja de Modigliani, poco después de que fallece Modigliani se da esta situación de que embarazada. Estando embarazada de un embarazo ya muy, muy avanzado. Una gran artista, una gran poeta, así que bueno, pues traductora de grandes mujeres. Ya hay vasos comunicantes muy interesantes a propósito de Gloria Hervitz con estas otras autoras y con estos otros referentes de la literatura. E insisto, hay que subrayar lo de la migración, hay que leerla hoy, que nazca un nuevo lector, de Gloria Hervitz. En otros temas, la Universidad de las Américas de Puebla está en busca de nuevos talentos que deseen integrarse a sus equipos representativos culturales en disciplinas como teatro, danza, música y ópera. Aquí los pormenores. La Universidad de las Américas Puebla busca fomentar la profesionalización de los futuros artistas a nivel internacional y ofrece a 52 estudiantes la beca que contempla un apoyo del 100% en la colegiatura para integrarse a uno de los equipos representativos culturales de esta dependencia. En conferencia de prensa, representantes de los programas académicos del Departamento de Artes de la institución hablaron del inicio de las actividades presenciales del semestre de primavera 2022 y recordaron que desde la creación del área de difusión cultural se han realizado 34 temporadas de teatro, 23 de danza, 12 de teatro musical, 8 producciones de ópera y 6 galas de ópera, así como muestras universitarias de artes plásticas, galas de ballet, conciertos de orquesta y de banda sinfónica. Lo anterior como parte de los ejemplos de lo que la Universidad de las Américas Puebla ofrece a sus estudiantes. La beca artística Otoño 2022 se otorgará a alumnos para cursar la licenciatura, sin importar su capacidad económica y específicamente para las áreas de danza, música y teatro. Podrán postularse estudiantes de bachillerato y deberán aprobar un examen de nuevo ingreso. La convocatoria cierra en mayo y las bases pueden consultarse en las plataformas digitales de esta casa de estudios. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, como les hemos anunciado, luego de ser postergada varios meses debido a la emergencia sanitaria, hoy inició la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que tiene a nuestro país, que tiene a México como invitado de honor. Vamos a conocer lo que sucedió en el acto inaugural. Con música mexicana interpretada por el mariachi del Ballet Folclórico de Amalia Hernández, dio inicio a la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, en la que México es el invitado de honor y participará con una amplia delegación de escritores y artistas para representar la diversidad cultural del país. Hoy nos trae aquí la voluntad y el corazón de la cultura, eso que nos hace latir como naciones. El puente se restaura cruzándolo, con acciones, con movimiento, con presencia. Por eso, la invitación a México en esta feria es una oportunidad única. Se ha logrado un programa muy nutrido de actividades
no solamente literarias, sino distintos creadores que nos comparten su arte. En las letras, por ejemplo, Sabina Berman, Elisa Ramírez, Armando Bartra, José Gordon, Natalia Toledo, Mario Velatín, Fabricio Mejía Madrid, Rubí Sanda, Huerta, creadora purépecha, Briseida Cuevas, poeta maya, Cel Cabrera, Karina Sosa, Francisco Hinojosa, Felipe Ávila, entre muchos otros. Además de contar con proyecciones de cine, obras de teatro, conciertos y exposiciones, entre la oferta cultural, la delegación mexicana inaugurará una librería del Fondo de Cultura Económica. Este evento representa la voluntad de la nación por preservar la obra cultural sostenida por la revolución junto a sus escritores y artistas. Para esta edición, la feria tiene preparada más de 900 novedades editoriales en papel y más de 4,000 títulos en formato electrónico. Además de contar con 4 millones de ejemplares, también se realizarán homenajes a los escritores Alberto Prieto y Luis Álvarez Álvarez. Compañeras y compañeros, como nunca antes, Cuba vive en su historia y en su cultura. Cuba es un corazón latiendo en cada libro abierto. Declaro entonces inaugurada la 30ª Feria Internacional del Libro, La Habana 2022. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues ahí está ya inaugurada esta feria en La Habana, importante, ya escuchábamos la presencia mexicana, ayer estuvo aquí Mario Velatín platicándonos también de sus actividades, ya habíamos platicado con Pepe Gordon al respecto y por supuesto en Noticias 22, Laura, estaremos dando seguimiento puntual a lo que suceda allá en la capital cubana. Se antoja estar. Es lo que decíamos, qué ganas de estar por allá. La verdad es que es un área, es un país en el que hay muchísimo talento literario, en el que la gente tiene el hábito de la lectura, y yo creo que eso es muy importante porque hay un consumo importante, un consumo bastante elevado de libros, de lectura, y la presencia del Fondo de Cultura Económica también me parece algo muy destacado. Yo creo que eso será un éxito para los autores mexicanos, que son muy demandados allá. Los dramaturgos también son muy demandados. Y bueno, pues la nómina de autores, ayer tuvimos aquí a Mario Velatín, hemos platicado con Pancho Hinojosa, en fin, yo creo que es muy diversa. Hay que estar muy al pendiente de lo que suceda allá y como bien refieres, la presencia mexicana va mucho más allá de estos autores que están representando a nuestro país en la Feria del Libro, sino también con el Fondo de Cultura Económica que tiene ya su sucursal. Claro. Y por algo Ernest Hemingway decidió irse para allá al final de sus días, ¿no? Un daiquiri, un mojito, ¿no? Por algo se antoja, ¿no? Por algo fue, y con estos calores peor. Sí. Y vamos a cambiar de tema porque el Centro Nacional de las Artes impulsa la producción, edición y diseño de proyectos editoriales mediante su fábrica de producción editorial. Aquí les compartimos en qué consiste y cómo pueden participar en la misma. Con el propósito de apoyar el diseño y el desarrollo de proyectos editoriales físicos y digitales, el Centro Nacional de las Artes lanzó la convocatoria La Fábrica de Producción Editorial. Es una convocatoria que llama a, valga la redundancia, proyectos editoriales en formación. Esto es que ya tengan un avance, en esta ocasión un avance pequeño, digamos del 20%, y que sean proyectos que necesitan de asesoría o de acompañamiento para llegar a un final. Los trabajos seleccionados participarán en un laboratorio experimental en donde recibirán asesoría de expertos para trabajar en su concepto, diseño y lenguaje, así como analizar su alcance editorial. No necesariamente tienen que tener una esencia o un fin cultural. Puede ser que sea, no sé, hemos tenido cuestiones que tienen que ver con el cómic, cuestiones que tienen que ver con discapacidad, hemos tenido cuestiones de fotografía, ilustradores, no sé, no es sesgado totalmente a que tenga que ser un enfoque sobre la cultura, sí tiene que ser un proyecto que no tenga fines de lucro. Los interesados podrán consultar las bases de la convocatoria en la página del Centro Multimedia del CENAR. La convocatoria cierra el 29 de abril a las 6 de la tarde, entonces todavía tienen un tiempo para preparar su proyecto y los resultados los estaremos anunciando el 13 de mayo a través del sitio web del Centro Multimedia y de nuestras redes sociales. Noticias 22, Óscar Cortés.
Tenemos una pausa. Al regresar, información relacionada con el Gallo de Oro de Juan Rulfo. ¿De qué se tratará? A ver, ¿por qué el litio está siendo algo clave, no solo para nuestro gobierno, sino para muchos otros en el mundo? Un youtuber también puede ser un influencer. Plantean y ya se meten con agendas políticas y sociales. Vamos a hablar acerca de los crímenes de odio. Pero a ver, Alonso, tú que eres el director de esta secuela, ¿por qué? Debate 22, nueva temporada, lunes a viernes, 21 horas. Empezará más. La urgencia de escapar de la violencia, la inseguridad, la pobreza y el desempleo han orillado a muchos a dejar sus hogares. Acompáñenme en el siguiente Cine en Corto para ver 4 historias dedicadas a la búsqueda de nuevas oportunidades con los cortometrajes La Bestia, Huir, Un Hogar para Valientes y Coche. Cine en Corto, conducido por Daniela Michel, miércoles 22:30 horas. Los samuráis del país de la fruta aspiran a recibir una distinción que se obtiene al concluir un arduo entrenamiento para dominar el arte de la espada y el control mental. Fruity Samurai. En anime. Miércoles 23:30 horas. San Martín Tilcajete es un pueblo prácticamente de origen zapoteco. Es el poblado encargado de preservar la herencia de los seres fantásticos que nos acompañarán a lo largo del camino de nuestra existencia. Entonces la idea aquí es que prácticamente hagamos una pieza con la forma natural de lo que es el árbol del copal. Alebrijes, manos a la obra, de la memoria al corazón. Viernes, 17:30 horas. Los mexicanos Alejandra Aragón y Jesús Arbizu son los ganadores del Latin America Professional Award, que por tercer año se entrega en el marco del Sony World Photography Awards. Vamos a conocerlos. El fotógrafo australiano Adam Ferguson ganó el título de fotógrafo del año de la competencia profesional de los Sony World Photography Award 2022. Así también en la categoría del Latin American Professional Award, 2 mexicanos se llevaron los primeros lugares. Alejandra Aragón obtuvo el primer lugar con su serie fotográfica Vine a la Pinta porque me dijeron que mi padre vive aquí. Es un proyecto que intenta reflexionar sobre la figura de los padres ausentes. Es una realidad en México, es una realidad para mi familia, para distintas generaciones de mi familia. Entonces, yo apliqué al FONCA para llevar a cabo este proyecto. Tuve el apoyo del FONCA 2018, que fue cuando lo inicié. Cómo la ausencia de los padres ha afectado, ha cambiado el entendimiento de la vida, del mundo, nuestra relación con nuestras madres. Es muy íntimo en ese sentido, pero tiene este espectro político. Por su parte, Jesús Arbizu ganó el segundo lugar por la serie de La Gloria y el Dolor, la cual registra el trabajo de la lucha libre. Por la gloria y el dolor, ¿no? Que sí, o sea, a través del dolor de estos golpes encuentran la gloria, encuentran como esta iconocidad del personaje, se inmortalizan. Entonces, de eso trataba el proyecto de que se pudiera ver de cierta forma esa chispa que tiene la lucha mexicana, esa chispa de estos personajes, ese color que si bien las series en blanco y negro, ver como ese color, ¿no? De la pasión de la lucha libre. Noticias 22, Alberto Aranda. El acuífero Guaraní, ubicado en Paraguay, es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo y la primera de América Latina. No obstante, los pueblos aledaños se aquejan de un pobre suministro de agua, lo cual, bueno, pues no tiene una lógica, una justicia. La cineasta Cris Arana documenta esta paradójica problemática en su nuevo cortometraje. Agua en Guaraní es una película que retrata una terrible realidad en Paraguay, que se replica en diferentes países y comunidades.
el impacto que provoca la falta de agua en la vida cotidiana. ¿Sabes qué pasa? Que Paraguay está rodeado del acuífero, el tercer más grande del mundo. Entonces es bastante incoherente que no llegue el agua dulce a Paraguay. O sea, sí que hay agua, pero lo que pasa es que no hay una infraestructura bien hecha. Entonces, claro, eso es lo que molesta, eso es lo que me indigna. El protagonista de la historia se las ingenia para poder subsistir con la poca cantidad de agua a la que día a día tiene acceso. No es tan fácil ubicar la misma problemática en lugares como la Ciudad de México o Monterrey. Tranquilo, no hacemos paz. Como dije anteriormente, Basilio es un personaje que representa a millones de personas en todo el mundo. En todos lados hay un Basilio, hay, qué sé yo, una Basilia que está necesitando de algo básico para poder seguir viviendo. La película Agua en Guaraní recientemente fue reconocida con el premio al mejor cortometraje en el Aqua Film Festival, que se celebra en Italia. Lo vamos a estrenar ahora aquí en España, en el Festival Internacional de Cine de Alicante, en la parte de cortometraje internacional, y estamos muy ilusionados. El tema es muy amplio y la directora aún no lo ha agotado. Su siguiente trabajo también abordará esta problemática global. Noticias 22, Julio López. Juan Rulfo no deja de sorprendernos. Bastaron 3 obras para conquistar el mundo y dar mucho de qué hablar. Está Pedro Páramo, está El Llano en Llamas y por supuesto su guión El Gallo de Oro, que ahora sabemos Roberto Gabaldón lo llevó a la pantalla grande y aún tiene muchos secretos que revelar. Así lo consta el nuevo libro del periodista e investigador Fernando Mino García. La película El Gallo de Oro conjuntó el talento de algunas de las figuras más destacadas de la cultura, el cine, las letras y la actuación. El filme está inspirado en el libro homónimo escrito por Juan Rulfo. El guión corrió a cargo de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. La película fue dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Lucha Villa e Ignacio López Tarso. Este parece un equipo de ensueño, pero no todo fue miel sobre hojuelas, y de esto da cuenta el escritor Fernando Mino García en el libro El Gallo de Oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque. Creo que lo más interesante desde mi perspectiva es ese laberinto, es esa torre de Babel que se construyó en torno a un proyecto. Cada uno de los involucrados en el proyecto tenían algo que decir, a veces radicalmente distinto a lo que quería decir el otro, pero conjuntaron fuerzas y le salió un pastiche, pero es un pastiche hermoso. El texto original era mucho más extenso que la versión cinematográfica. Terminaba prácticamente con la muerte de los protagonistas. El filme solo retrata parte de la historia. Sin embargo, se descubrió un guión escrito por Gabriel García Márquez que adaptaba toda la historia. Fue también una lucha de egos finalmente. A la mitad del proceso, García Márquez se enojó y dijo que no, que estaban destrozando su trabajo, dejó el proyecto y se lo dejó a Carlos Fuentes. Gabaldón fue el que los obligó a reescribir la adaptación. El libro se presentará como parte de las actividades de la Feria del Libro y la Rosa, este viernes 22 de abril a las 11 horas en el Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Julio López. Bueno, inolvidable Ignacio López Tarso en esta producción cinematográfica. Y les comentamos que el vínculo entre periodismo, creación literaria, producción cinematográfica se estableció en nuestro país pues prácticamente desde la llegada del cinematógrafo hace más de un siglo. Y de esta historia da cuenta el libro que les presentamos a continuación. En la edición del 16 de agosto de 1896 del Monitor Republicano aparece la nota del arribo del cinematógrafo Lumière a México. Tan solo una semana antes, los representantes de los hermanos Lumière habían hecho una presentación ante el presidente Porfirio Díaz y su gabinete en el castillo de Chapultepec. Ya desde sus orígenes, el cine ha tenido una estrecha relación con la literatura y con la prensa. Y de esto va la siguiente nota que presentamos a continuación con el libro Tinta, Papel, Nitrato y Celuloide, Diálogos entre Cine, Prensa y Literatura en México, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
hay toda una serie de interacciones y de diálogos entre prensa, cine y literatura, y por eso fue el título de Tinta, Papel, Nitrato y Celuloide, porque finalmente, desde el origen del cine, todo lo que se hizo en la cultura de lo impreso, a la larga terminó reproducido en el cine, pero tenemos casos también de películas que, habiéndose hecho como películas primero, dieron lugar a un proceso peculiar de reversión en que se novelizaron y dieron lugar a un tipo de literatura popular, podríamos definir, que eran las películas novelizadas en unos pequeños libritos. Entonces llego a estas revistas y las analizo y me doy cuenta de que pues, son un fenómeno cultural sumamente rico, ¿no? Que no nada más contenía la novelización como tal, que es el pasar de la pantalla a una obra literaria, pues una narrativa, ¿no? Como tal, sino que además contenían una riqueza cultural en el sentido de que pues podemos ver publicidad, podemos ver chismes o gossip del momento de lo que estaba pasando en el cine en Hollywood, en México, por ejemplo. Es un momento en que las audiencias latinoamericanas tienen un analfabetismo del 60% y que si conocieron de literatura española y latinoamericana, fue posible porque México las adaptó al cine. Tenemos que recordar que el cine sonoro mexicano nace con la adaptación de una obra literaria, Santa, de Federico Gamboa. Entonces, el cine, tanto el cine mudo como el cine mexicano tuvieron siempre una raíz muy literaria, porque en la época muda se adaptaron varias novelas y fueron muy importantes, y le toca debutar al cine en su etapa de sonorización justamente con una obra literaria que es La Santa, de Federico Gamboa, que además tiene una enorme herencia del naturalismo de Emilio Solá, etcétera, etcétera. De esta manera, el libro habla del diálogo entre el nuevo medio de comunicación masiva, el cine, y su interacción con la prensa y la literatura. Tinta, Papel, Nitrato y Celuloide, diálogos entre cine, prensa y literatura en México, pertenece a la colección Miradas en la Oscuridad y es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para Noticias 22, José Meléndez. Se superantoja esta publicación. Es momento de hacer una brevísima pausa. Como todos los días, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche nuestra compañera Kimberly Armengol recibe a Epigmenio Ibarra. Vamos a descubrir de qué platican, terminando este espacio informativo en punto de las 9 de la noche. Por lo pronto, una pausa. Ya volvemos. México es el país más peligroso para ser periodista. Morena habla de un país de libertades, pero tenemos uno de censura. Se la pasan repitiendo que ellos no mienten, pero atacan a quienes dicen la verdad. Juran que son honestos, pero ignoran a quienes investigan la corrupción. Nunca un partido le había tenido tanto miedo a la verdad. PRI. Los samuráis del país de la fruta aspiran a recibir una distinción que se obtiene al concluir un arduo entrenamiento para dominar el arte de la espada y el control mental. Fruity Samurai. En anime. Miércoles 23:30 horas. Aquí, nadie se queda con dudas sobre el uso del idioma español. ¿Alguien se avienta? Bueno, pues, invento, es hacer algo en base a un desarrollo tecnológico. Creo que viene de Gloria Pequeña. Las razones pueden ser muy variadas. Como emoción, es universal. Laura, Eduardo, Pablo y Germán te acompañan en La Dichosa Palabra, sábados 20 horas. Idea de la pandemia, de cómo se gestan las pandemias en el mundo. Un espacio donde se habla de curiosidades, lenguaje, literatura, arte, ciencia y mucho más. Porque los temas más trascendentes publicados en la revista también los encuentras en la televisión. Algarabía TV. Viernes, 21:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.
Esto suena muy atractivo, la relación epistolar que sostuvieron Andrés Segovia, el guitarrista clásico más importante en la historia de este instrumento, y Manuel M. Ponce, uno de los grandes compositores mexicanos, es llevada a escena. El vínculo amistoso sostenido en cartas por Andrés Segovia y respondido por Manuel M. Ponce a través de creaciones musicales llega al escenario del Auditorio Blas Galindo con el espectáculo Querido Manuel, que estará a cargo de Raúl Zambrano en la guitarra y la actuación de Fidel Monroy. Es un recital de las cartas de Andrés Segovia, que es el gran guitarrista del siglo XX, el gran guitarrista clásico del siglo XX, y su amistad con el gran compositor mexicano Manuel M. Ponce. Entonces el diálogo se establece entre las cartas de Segovia y no las de Ponce, porque estas se pierden durante la Guerra Civil Española. Entonces la respuesta que ofrece Ponce va a ser la música para guitarra que él escribe. Raúl Zambrano considera este como el mejor repertorio que tiene la guitarra, al crearle un universo propio en el periodo de entreguerras y la Guerra Civil Española. Y es muy conmovedor leer esas cartas, porque en esas cartas uno detecta muchas cosas. La primera es la entrañable relación que sostienen ambos artistas, una relación lúcida, perversa, creativa, enormemente afectuosa, con un mutuo reconocimiento, una mutua admiración y con un gran cariño. Querido Manuel se inspira en el estudio que Raúl Zambrano ha ido desarrollando sobre la obra de Ponce desde 2003. Mi investigación tiene que ver con la música, pero no con las cartas. Las cartas ya habían sido publicadas. No recuerdo el año, creo que es 1989, una editorial neoyorquina, Orfe, las había editado Carlos Vázquez, que también había trabajado bastante el repertorio de Ponce. Y pues es un libro muy conmovedor. Después hemos ido descubriendo manuscritos que se creían perdidos. Querido Manuel se presenta en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes el sábado 23 de abril a las 19 horas y el domingo 24 a la 1:30 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta muy lúdica, muy atractiva, pensar que estas respuestas a las cartas se podían hacer en música, suena muy atractivo, y además con uno de los grandes compositores de nuestra tierra como lo fue Manuel M. Ponce, que va mucho más allá de Estrellitas, Concierto del Sur, Escalcino Mexicano y un largo, etcétera. Ahí está la invitación a darnos una vuelta al CENART. Y lo prometido es deuda, nada nos tira, el nuevo disco de Rafa Mendoza. Desde el pasado viernes está disponible en todas las plataformas digitales el nuevo disco del cantautor mexicano Rafael Mendoza, una muestra del amplio espectro de géneros y temáticas que distinguen su universo musical. Nada nos tira es un disco postergado. Es un disco que se iba a presentar en septiembre del 2020 en el Teatro de la Ciudad. Era un disco que estábamos haciendo por ahí del 2019, con una serie de canciones que yo compuse en un proyecto que me apoyó el FONCA, que se llama La Ruta de la Canción Popular Mexicana. Yo reuní canciones que, en mi opinión, tienen que ver con la canción contemporánea de México y la canción afroantillana que se hace en México. Fueron un año de componer canciones guapachosas, digamos, ¿no? En esta onda afroantillana. Encontraremos nuestra voz, nuestra mirada. Luego de 2 años de espera y a la luz de las transformaciones que trajo consigo la pandemia, el disco cobró un nuevo sentido para Rafael Mendoza. Cuando yo digo que el disco Nada nos tira hoy es una declaración de resistencia, de sobrevivencia, yo lo que hago cuando ordeno los temas es intentar conducir un ambiente de reconocimiento y de esperanza. Como preámbulo de este nuevo material discográfico, Rafael Mendoza lanzó 2 sencillos en los primeros meses del año. El primero de ellos fue Las cosas que invento, donde reflexiona sobre el oficio y quehacer del compositor. La otra canción, que da título al disco, es un ejercicio epistolar a ritmo de swing, en el que el cantautor se dirige a su amigo, el también compositor Marcial Alejandro, fallecido hace más de una década. Yo decidí escribir una carta a mi amigo Marcial Alejandro para contarle cómo va el mundo, según yo. Porque el hecho de cómo va el mundo y cómo va el país fue una conversación constante entre Marcial
y yo, y entre algunos amigos, todavía lo es. Acompañado por la cantante Eugenia León, el cantautor Miguel Insunza y 6 talentosos músicos, Rafael Mendoza presentará su nueva producción, Nada nos tira, el próximo 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y tenemos un programa en donde reúno las nuevas canciones, las 10 canciones del disco Nada nos tira, con algunas de las canciones mías más conocidas, que la gente más canta. Va a ser una noche hermosa, estoy seguro, así que los invito a estar pendientes, a tener la música y acompañarnos el 6 de mayo a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad. Abrazo para todos. Mírame otra vez y date cuenta, ha pasado la tormenta, ha sanado el corazón. Una diversidad musical que nos ofrece Rafael Mendoza, de verdad que llama mucho la atención y por ello ha sido interpretado. Escuchábamos en este momento a algunos de sus intérpretes, pero por ejemplo, Rafa, también está ahí Betsy Pecanins, que es un género completamente distinto, ¿no? Tiene una noción para componer el tocayo maravillosa y se le estima bien a Rafa Mendoza, y con un manejo del jazz de manera particular espectacular, todos los géneros folclóricos, pero también la música tirándole al conservatorio. Escuchamos algo de swing. Él estudió de manera formal música, entonces domina todos estos géneros. Milly Bermejo, Lila Downs han interpretado sus canciones, entre muchos otros. Por mencionar algunos, y nada más subrayar que esta conversación que tiene con Marcial Alejandro, quien también recordamos con mucho cariño, pues era divertidísimo escucharlos en el escenario. Hay canciones maravillosas como Que me lleve la tristeza, que la cantaban con un feeling y un sentimiento que vale la pena acercarlos. 6 de mayo está la invitación hecha para escuchar a Rafa Mendoza con Que nada nos tira. Muy bien, y vamos ahora con otro tema, porque el tren de la ciencia ha llegado al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Vamos a ver de qué se trata. Festín Arte está de regreso este 2022 con un programa enfocado al aprendizaje científico y tecnológico de las infancias bajo el título El Tren de la Ciencia. Por medio de la música, actividades recreativas, talleres y deportes, el encuentro organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México se aboca a diversos temas como la ingeniería, las matemáticas, el dibujo e incluso las ciencias aplicadas en el boxeo. En esta ocasión nos buscamos encaminar a una ruta en donde cada uno de los niños y las niñas podrán visitar los laboratorios científicos, pues a través de esta ruta que hemos trazado a lo largo del festival. Iniciamos el día de ayer con uno de los principales eventos, que es el laboratorio de Pimpolina, que a cargo de la directora Andrea Christiansen, que bueno, ella es una de las más afamadas clowns que hay en la escena internacional y pues también en México. Esta fiesta pretende ser un punto de encuentro para familias, donde se propicie la convivencia y se satisfaga la curiosidad de los más pequeños del hogar, ofreciendo actividades divertidas que difundan el conocimiento de una forma asequible y borrando cualquier tipo de frontera entre el arte, las ciencias y el deporte. Son superficies delimitadas a partir de líneas rectas o líneas curvas. Creo que el punto de equilibrio es precisamente detonar aquellos talentos y encontrar la forma y el método de cómo hacer volar y estallar la imaginación. Científicamente, bueno, pues en la pintura está todo el mundo de pigmentos, de mezclas, la química está inmersa, los solos componentes químicos en sí mismo tienen sus propios colores por naturaleza, por composición química. Entre las actividades que conforman la programación, destaca la presencia de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Este jueves 21, la agrupación ofrecerá un concierto bajo la batuta de Gabriela Díaz Alatriste. Nos va a llevar de la mano con la música y la ciencia en una nave espacial que hemos preparado en la sala de conciertos justo para que los chicos y las chicas, y bueno, también sus familias, desde luego, pues puedan subirse a la nave espacial y salir del planeta Tierra y regresar y viajar al espacio. La programación de Festín Arte 2022, El Tren de la Ciencia, se desarrollará hasta el sábado 23 de abril en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. El cronograma completo puede encontrarse en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y el
Museo Amparo nos invita a participar en el ciclo de conferencias en línea después de la conquista de Nueva España, siglos XVI y XVII. Como una manera de afinar los claroscuros del periodo colonial en nuestro país, el Museo Amparo organiza el ciclo Después de la Conquista, Nueva España, siglos XVI y XVII, coordinado por Antonio Rubial. 9 conferencias que se ofrecerán de manera virtual. La Nueva España es un periodo que a partir del siglo XIX ha tomado cargas muy negativas, ¿no? Es el periodo de la explotación, de la esclavitud. Un poco la idea es mostrar, no obviamente una leyenda rosa de la época colonial, sino mostrar que ese periodo fue fundamental para nuestra historia, fue donde se conformaron muchas de nuestras instituciones, donde se generó en nuestro territorio. Las conferencias correrán a cargo de especialistas del Instituto de Investigaciones Históricas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Colegio de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma del Estado de México. El ciclo va a comenzar con una visión panorámica del mundo en el siglo XVI, porque es el inicio de la era global. Y Nueva España se insertó en este mundo global y formó parte de este mundo global desde un principio. Y esa será la primera conferencia. Después se hablará del comercio, de la minería, de cómo se está conquistando y colonizando el norte a partir de la misión y los descubrimientos de las vetas de plata. El doctor Antonio Rubial da cuenta de las razones que durante el siglo XIX gestaron una visión parcial del periodo colonial. Pues era más bien un periodo que debía olvidarse, ¿no? Porque las cargas negativas de la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés como el gran villano de la narración, el nuevo héroe era el héroe de la resistencia, que fue Cuauhtémoc. En fin, todo este discurso que en el siglo XIX se construyó alrededor de la época colonial, pues marcó nuestra percepción de este periodo de 3 siglos como un periodo negativo. El ciclo Después de la Conquista, Nueva España, siglos XVI y XVII, se llevará a cabo en línea todos los viernes de 17 a 19 horas a partir del 22 de abril y hasta el 17 de junio. La inscripción puede realizarse a través del sitio electrónico del Museo Amparo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tenemos una pausa al regresar. El lago de los cisnes en México. Un actor que vive según sus propias reglas e ícono de la rebeldía absoluta. ¿A qué desafíos se enfrentó para encajar en Hollywood? ¿Cómo se convirtió en un referente de la contracultura? ¿Qué lo llevó a apoderarse de los personajes que interpretó? Dr. Jack y Mr. Nicholson. Un documental realizado por Emmanuel Novecourt. 85 años de Jack Nicholson. Viernes, 18 horas. Retransmisión, sábado, 21 horas. Mi familia me pregunta todos los fines de semana que qué onda, que cuando los nietos y todo eso, pero ya en la realidad lo veo difícil. Documentales largos y cortos realizados por directoras mexicanas y de otros países. Querida familia, hoy quiero hablarte a ti en especial porque quiero que descubras con mi partida algunas cosas importantes sobre la vida. Zona M, sábados, 22:30 horas. 3 historias que suceden en 3 países distintos, todas conectadas con el mundo del narcotráfico. Cúbreme ese flanco, pero ya. 000, episodio 1, El envío, una serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, en Series Estelares, domingo 21 horas. Acompáñenos en punto de las 9 de la noche. Vamos a tener una charla con el periodista y productor Epigmenio Ibarra. Tenemos mucho de qué hablar. La revocación de mandato, los resultados, los retos que quedan para lo que queda de este sexenio, pero también vamos a hablar del periodismo y la cuarta transformación y del caso emblemático de Ayotzinapa. Los esperamos a las 9.
Regresamos a Noticias 22 para platicarles que clown, circo, magia y ópera convergen en una propuesta muy atractiva creada por Triciclo Rojo y Vórtice Ensamble. Falta poco más de una semana para el estreno internacional de Santino, El Camino del Mago, espectáculo creado por Emiliano Cárdenas, fundador de la compañía de clown Triciclo Rojo, y el reconocido compositor Felipe Pérez Santiago, director artístico de la Vórtice Orquesta, quienes están convencidos de que se trata de la primera ópera clown de la historia. No hay ningún antecedente de una colaboración de este estilo. A lo mejor lo hay, yo no lo he encontrado. De verdad me lancé a hacer una investigación bastante profunda al respecto. Aquí el guión ya viene con el elemento clown desde el principio. O sea, aquí la obra se concibe como un espectáculo clown, como un espectáculo con toques circenses, como un espectáculo con elementos de magia, pero con todo las condiciones y características que hacen que lo hayamos llamado una ópera. El espectáculo cuenta la historia de Santino, un mago que perdió su magia en la infancia y debe viajar al arroyo de la eternidad para recuperarla. Santino es la historia de cómo rescatar tu magia a través del sueño. Y es un tema que se vuelve universal porque me refiero a la magia no como los superpoderes o extraordinarios superpoderes inútiles, sino como aquellas cosas o aquel lugar, aquel territorio personal en el que tú te sientes genuina, que tú eres especial. Clown, circo, magia y ópera convergen en esta propuesta sin precedentes que reunirá a más de 40 músicos y 7 personajes en escena. Fiel a la tradición del clown, la obra se narra con acciones y desde la corporalidad, al tiempo que privilegia la experimentación vocal de los cantantes invitados Jenny Boyán y Juan Pablo Villa. Está construida con 7 personajes, uno de ellos lo interpreta el propio Felipe Pérez Santiago, y es una pieza que tiene además personajes clownescos, tiene personajes fantásticos, y es un cruce un poco entre jugar con el clown, digamos, vivo. Algunos personajes son clowns y otros personajes interpretan, digamos, están dentro del imaginario fantástico, pero no responden a las lógicas del clown. Santino, El Camino del Mago, se presenta en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el próximo 28 y 29 de abril. Los invitamos a ver Santino, El Camino del Mago. Estaremos presentándonos 28 y 29 de abril a las 7 de la noche en el auditorio del CCU UAP en la ciudad de Puebla, en la zona de Angelópolis. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, en otros temas, el uso de pesticidas, como sabemos, está poniendo en peligro de extinción a diversas especies de mariposas. Esto en El Salvador. El reporte es de nuestros colegas de la agencia Xinhua. El uso de pesticidas está poniendo en peligro de extinción a varias especies de mariposas, una realidad que el salvadoreño Joel Mendoza, encargado del mariposario Alas y Flores, pretende cambiar. A Joel lo conocen como el guardián de las mariposas, porque se encarga de buscar y recolectar los diminutos huevos de estos insectos para luego colocarlos en incubadoras, donde a diario nacen más de 20 mariposas. Bueno, una gran experiencia para comenzar, porque desde el momento que yo localizo un huevito ya sé de qué es una vida, una bella mariposa. De hecho, de la planta a la que me dirijo yo ya sé de qué especie voy a buscar. Ubicado al sur de San Salvador, este espacio es un oasis para miles de mariposas que a diario se reproducen, alimentan y luego son liberadas. Especies como la mariposa monarca y mariposa búho son las que más se protegen y preservan, ya que no solo los pesticidas amenazan su existencia, sino también el calentamiento global. La preservación de las mariposas sabemos que cada día es más difícil debido a las prácticas inadecuadas, como es el uso de insecticidas y por sobre todo el cambio climático que las está extinguiendo. Entonces es loable el trabajo de este lugar, el mariposario Alas y Flores. El mariposario Alas y Flores se encuentra abierto al público con recorridos educativos y de concientización sobre la importancia que tienen las mariposas en la vida silvestre.
Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticia Xinhua. En algunas épocas del año es tradición celebrar y revivir los clásicos de Piotr Ilich Tchaikovsky. Sabemos, ya hemos platicado mucho de las coreografías de Petipa y por supuesto de esta obra que compone cuando estaba bajo el resguardo de la viuda von Meck, que son sus grandes trilogías de ballet. Y El lago de los cisnes se vuelve un referente y un clásico, y ahora tenemos la oportunidad de verlo en nuestro país de nueva cuenta, pero a cargo del Ballet Nacional Varna de Bulgaria. Aquí está toda la información. Por primera vez, el Ballet Nacional de Varna de Bulgaria se presentará en México y lo hará con una versión moderna del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Después de 2 años de confinamiento, esta compañía regresa a los escenarios con una coreografía que expresa emociones como amor, miedo, dolor y ansiedad. Es un cuento de hadas que todo el mundo ama, desde niños hasta abuelos. Y yo pienso que es una obra universal y que por eso le tomamos tanto confianza y siempre la presentamos. Trae una producción muy bonita, la escenografía, los vestuarios. Es de mucha calidad, muy grande nivel artístico, porque son todos profesionales que estudiaban en las mejores escuelas de coreografía y ballet clásico en Europa o en Rusia. Fundado en 1947, el ballet es considerado uno de los más sobresalientes del universo clásico de Europa. Forma parte del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Varna, es dirigido por la coreógrafa Svetlana Toncheva y en los escenarios mexicanos se presentará con más de 30 bailarines. Ellos traen propia escenografía de su sede, ¿sí? Y pues es un poco pesado, la verdad sí, porque son pesados los telones, hasta algunas veces los tenían que partir en la mitad y coser en México otra vez para poder traerlas, pero siempre es mejor porque te da una impresión muy grande y personas salen siempre muy contentas con nuestras presentaciones. El Ballet Nacional de Varna de Bulgaria ofrecerá una función el 24 de abril en el Teatro Metropolitan, con 2 presentaciones a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Después, realizará una gira por ciudades como Jalapa, Celaya, Mérida, Campeche y Monterrey. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los fragmentos más emocionantes de El lago de los cisnes, música extraordinaria compuesta por Tchaikovsky, es su primer ballet, que además tuvo muchos contratiempos para poder estrenarse. Después le cambiaron la coreografía por la que conocemos actualmente, que es de Marius Petipa. Y bueno, pues es un momento en el cual el ballet se convierte en un modelo de negocios muy importante que dejaba muy buenos dividendos. Lo que nunca se imaginaron es que tendría esta repercusión, Rafa. Y aquí tenemos una versión bellísima que se interpreta en el lago de Chapultepec. Desde luego está interesante poder ver la interpretación de un cuerpo de bailarines que viene de Europa del Este, de países en los cuales el ballet forma parte de la educación de la población de una manera mucho más cotidiana. Entonces, bueno, la técnica será interesante verla, la propuesta, la escenografía, el vestuario. Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? Habrá que darse una vuelta el próximo 24 a disfrutar de esta versión distinta seguramente de lo que estamos acostumbrados a ver con el Lago de los Cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky, que insistimos, muchos decían hay una polémica si era el más europeo de los rusos o el más ruso de los europeos. Ahí está la reflexión. Y nos vamos a despedir con otro gran músico. Hoy recordamos al legendario percusionista Tito Puente, el rey de los timbales. Hoy se cumplen 99 años de su nacimiento. Un hombre que, nada más para darnos una idea, de origen puertorriqueño, Laura, vivió en Estados Unidos, tiene estrella en el Paseo de la Fama, Billboards, Grammys, y además tocó con figuras del jazz tan legendarias como Duke Ellington o Dizzy Gillespie. Sí, un gran virtuoso que además dominaba géneros que iban del jazz al son montuno, por ejemplo. Disfrútenlo. Muy buenas noches.
Tapies, genial pintor y escultor español, nacido en 1923, uno de los principales exponentes del informalismo y la pintura matérica en el mundo. Su obra es una reflexión profunda, una transformación de signos y símbolos inherente al misticismo, a una nueva percepción estética de la vida. Pienso que una obra de arte debería dejar perplejo al espectador, hacerle meditar sobre el sentido de la vida. Tapies genera un lenguaje propio, innovador, sensible y poético. Amalgama color, forma y sentimiento con una libertad total. Combina la ciencia y la espiritualidad, la abstracción y la materia, la gestualidad y la estructura, el espacio, la forma y el movimiento. De hecho, la contemplación no es una forma de inactividad, sino un ejercicio. Pinturas abstractas donde la acumulación matérica crea fantásticos relieves escultóricos, fragmentaciones, grietas, geografías invadidas por tierra, arena, mármol, elementos cotidianos, chatarra, vidrios, trapos, maderas. Tapies creó un calcetín escultura para representar la importancia del orden cósmico de las cosas pequeñas. El arte es la filosofía que refleja el pensamiento. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura.